En 1968, un hombre llamado Eusebio Martín vivía en un pueblo de 800 vecinos en Cuenca. Trabajaba de jornalero de lunes a sábado. Los domingos compraba huevos, pollos y aceite a precio de campo y los revendía en el mercado del pueblo a precio de ciudad. Cuando murió en 1994 había pagado una casa, tenía un camión y sus 3 hijos habían ido a la universidad. El número 6 de esta lista es el método exacto que usó. El número 13 desapareció de los pueblos españoles en los años 80 y no fue por accidente. Y el número 19 es el que más familias de pueblo practicaban sin saber que era un negocio. El último método de esta lista es el más antiguo, y al final te doy un paso concreto para empezar esta semana. Suscríbete, porque esto no aparece en ningún manual de emprendimiento moderno. Número 1. El huerto con excedente vendido en el mercado semanal. En los años 60, el 60% de los municipios españoles de menos de 5.000 habitantes tenía mercado semanal. Una familia con media hectárea bien cultivada podía obtener entre 500 y 1.500 pesetas al mes solo con el excedente, vendido directamente sin intermediario. Los supermercados de los 70 rompieron esa relación directa. Hoy, los mercados de productores y las cajas de verdura a domicilio han devuelto el modelo. Quien vende directo multiplica entre 2 y 3 veces lo que le pagaría un intermediario. Número 2. La cría de cerdos para matanza y venta. En los años 60 y 70, prácticamente cada familia de pueblo criaba al menos un cerdo. La matanza de noviembre producía chorizos, morcillas y jamones que duraban hasta primavera. El sobrante se vendía a vecinos, con 2 cerdos al año, entre 3.000 y 6.000 pesetas. La regulación de los años 80 complicó la venta informal. La industria cárnica ganó un mercado que antes se gestionaba entre vecinos. Hoy, el embutido artesano certificado se vende a entre 3 y 5 veces el precio industrial. Número 3. El transporte de personas y mercancías con el propio vehículo. En los años 60, muchos pueblos no tenían autobús regular. El que tenía coche llevaba vecinos a la capital los días de mercado, transportaba mercancías y hacía encargos, sin licencia ni taxímetro. Solo un servicio de vecindad con ingresos reales. La Ley de Transporte de 1987 exigió licencias que el particular no podía obtener. Hoy plataformas de ride-sharing y reparto a última milla replican ese principio. El vehículo propio sigue siendo el activo. Número 4. La venta de leña y carbón vegetal. Antes de que el butano llegara masivamente, la leña era el combustible rural. En Castilla, un hombre con hacha y mula vendía entre 50 y 100 pesetas semanales en leña sin salir del término municipal. El butano Repsol llegó en los años 60 y terminó con ese mercado. Hoy el pellet y la leña para chimeneas decorativas tienen mercado en zonas periurbanas y turismo rural. La lógica del recurso local convertido en combustible no ha cambiado. Número 5. El préstamo de maquinaria agrícola entre vecinos. En los años 60, un tractor costaba entre 150.000 y 300.000 pesetas. El que lo tenía lo alquilaba a los vecinos a 50 pesetas la hora. Un tractor bien utilizado generaba más que muchos jornaleros trabajando todo el día. Los créditos agrarios y la PAC de los años 80 permitieron que todos compraran su propia maquinaria. El alquiler informal desapareció. Hoy, plataformas de alquiler entre particulares existen. El tractor que no usas todos los días es un activo. Si esto te está sorprendiendo, hypea el vídeo. Ayudas a que llegue a personas que nunca han escuchado hablar de estos negocios de pueblo. Número 6. Comprar en el campo y revender en el mercado. Este fue el negocio de Eusebio. La diferencia entre el precio del campo y el del mercado era en los años 60 del 40 al 60% en productos básicos. El recovero no producía nada, solo conocía el precio de los dos lados y se ponía en el medio. La distribución centralizada de los años 70 industrializó la intermediación. Hoy, quien compra a productores locales y vende en mercados o internet, reproduce ese modelo. La diferencia de precio sigue existiendo, solo ha cambiado el canal. Número 7. La posada y el hospedaje de viajeros. En los años 60, las carreteras secundarias estaban llenas de viajeros y temporeros. Una habitación en posada de pueblo costaba entre 30 y 80 pesetas en 1965. Con 4 habitaciones en temporada, los ingresos equivalían a un jornal semanal. Las autopistas y las cadenas hoteleras de los 70 cerraron las posadas secundarias. Hoy, el turismo rural ha devuelto la demanda. Una casa rural en municipio pequeño puede generar entre 500 y 2.000 euros mensuales en temporada. Número 8.
La recogida y venta de productos del monte. En los años 60 y 70, quien conocía el monte tenía ingresos sin tierra ni inversión. En Navarra, un buen cogedor de setas en otoño sacaba entre 500 y 1500 pesetas en un fin de semana, más que el jornal de 3 días. La regulación forestal de los 80 complicó la recolección comercial sin permiso. Hoy la venta directa de setas, trufas y hierbas aromáticas a restaurantes y tiendas gourmet sigue siendo rentable con los permisos correspondientes. Número 9. La herrería, carpintería y reparaciones por encargo. En los años 60, el herrero, el carpintero y el albañil del pueblo trabajaban por encargo, sin empresa. El herrero de Salamanca en 1965 ganaba entre 100 y 200 pesetas al día en temporada de siega, más que un jornalero. La construcción masiva y los grandes talleres de los 70 y 80 redujeron la demanda del artesano de obra pequeña. Hoy el artesano con habilidades específicas y reputación online tiene demanda que los grandes no cubren. Número 10. La tienda de ultramarinos confiado y entrega a domicilio. En los años 60, el Ultramarinos del Pueblo era banco de crédito informal, punto de información y reparto a domicilio a la vez. El tendero anotaba en la libreta y cobraba a fin de mes. En un pueblo de 500 vecinos, generaba entre 8.000 y 15.000 pesetas mensuales. El primer Mercadona abrió en 1977 y en 2 décadas barrió el pequeño comercio rural. Hoy el comercio de proximidad con producto local y entrega en la comarca está volviendo. La gente paga más por confianza y cercanía. Eso es lo que vendía tu bisabuelo. Primer corte. 10 negocios. Ninguno requería título ni inversión grande. Todos usaban lo que ya había: el monte, el campo, el vehículo, las manos. Lo que viene ahora implicaba conocimiento específico y redes de confianza. Eso es lo más difícil de replicar para una cadena. Y por eso es lo más valioso hoy. Número 11. El médico, practicante o barbero que curaba por compensación. En los años 60, el médico o practicante del pueblo aceptaba compensaciones en especie cuando la familia no tenía dinero. Una docena de huevos o trabajo en el campo a cambio de una cura. El practicante de Alcaraz, en 1963, cobraba entre 10 y 30 pesetas por visita domiciliaria. La seguridad social de los años 70 centralizó el servicio en los centros de salud. Hoy la fisioterapia, los cuidados domiciliarios y la atención complementaria tienen demanda enorme en zonas rurales mal atendidas. Número 12. La taberna como centro económico y de información. La taberna de los años 60 era bolsa de trabajo, notaría informal y lugar de tratos. El tabernero sabía quién vendía tierra y quién buscaba jornalero. Una taberna en un pueblo de 1000 vecinos generaba entre 15.000 y 30.000 pesetas mensuales en 1970. La televisión en casa y las cafeterías de carretera redujeron el papel de la taberna. Hoy, el bar que organiza mercadillo, gestiona reparto local y recibe turistas rurales es un negocio híbrido con más capas de ingreso que nunca. Número 13. La recogida y venta de chatarra y materiales usados. El chatarrero del pueblo recorría cortijos comprando hierro viejo, cobre y aluminio. En 1970, el kilo de cobre valía entre 15 y 20 pesetas. Un chatarrero activo sacaba entre 5.000 y 10.000 pesetas al mes con una furgoneta. Las normativas europeas de residuos de los años 90 exigieron licencias que el chatarrero particular no podía obtener. Hoy, los centros de recogida autorizados y las plataformas de reciclaje replican ese modelo con los permisos correspondientes. Si alguno de estos negocios lo reconoces de tu pueblo o tu familia, deja tu hype. Así este tipo de contenido llega a más gente. Número 14. El guarda rural y la vigilancia de fincas ajenas. En los años 60, los propietarios de fincas que vivían en la ciudad necesitaban un casero de confianza en el pueblo. El guarda cobraba entre 500 y 1.500 pesetas al mes, más el uso de la vivienda de la finca. La despoblación rural de los años 70 y 80 redujo la demanda de guardas locales a medida que las fincas se mecanizaron y los propietarios vendieron o abandonaron. Hoy, la gestión patrimonial de fincas rurales para propietarios ausentes, el mantenimiento de casas de campo y la gestión de alquileres turísticos rurales replican exactamente ese modelo. El casero de confianza sigue siendo el activo más escaso en el mundo rural. Número 15. La escuela de verano y las clases de refuerzo en el pueblo. En los años 60, el maestro del pueblo daba clases de refuerzo en verano a los que habían repetido o preparaba a las chicas para emigrar a la ciudad. A 5 o 10 pesetas por alumno y sesión,
con 10 alumnos eran hasta 100 pesetas al día. Las academias urbanas y la regulación privada redujeron ese mercado informal. Hoy, el refuerzo escolar en zonas rurales tiene demanda enorme y poca oferta. Una persona con conocimiento y sala disponible tiene un negocio. Número 16. La costura y el arreglo de ropa para toda la comarca. La modista del pueblo cosía para toda la comarca. Vestidos de novia, comuniones, uniformes. Con clientela fija en 1965, ganaba entre 200 y 400 pesetas semanales, más que muchos empleos fijos. Zara abrió en 1975 y la ropa nueva se hizo tan barata que encargarla dejó de tener sentido. La modista perdió el volumen. Hoy los arreglos de calidad y la confección a medida tienen demanda real y poca oferta. Quien cose bien cobra entre 20 y 50 euros por pieza. Segundo corte. 16 negocios. Ninguno dependía de que nadie te contratara. Todos generaban ingresos directos, sin intermediario ni horario impuesto. Lo que viene ahora son los 4 que más molestaron a las instituciones cuando desaparecieron. Y el último es el que nadie llamaba negocio, aunque todo el mundo sabía que lo era. Número 17. El préstamo de dinero con interés entre particulares. Antes de que los bancos llegaran a todos los pueblos, el que tenía capital lo prestaba a vecinos para la siembra o una emergencia. El interés era menor que el del banco, la burocracia era cero y el trato era un apretón de manos. Las cajas de ahorros llegaron a los pueblos en los años 70. El crédito formal era más cómodo. El prestamista particular quedó fuera del sistema. Hoy prestar dinero requiere licencia. Pero prestar tiempo o conocimiento a cambio de compensación sigue siendo la base de cualquier negocio legítimo. Número 18. El intermediario de fincas y tierras. Las compras de tierras y fincas las gestionaba un vecino que conocía el mercado local. Sabía quién vendía y quién compraba. Cobraba entre el 2 y el 5%. Una sola venta equivalía a meses de jornal. Las agencias inmobiliarias de los 80 y 90 desplazaron al intermediario informal. Hoy el conocimiento del mercado rural local sigue valiendo lo mismo que en 1965. El que sabe qué finca está disponible antes que nadie tiene el mismo poder. Número 19. La producción y venta de vino, aceite y aguardiente casero. En La Mancha de los años 60, una familia con 3 hectáreas producía entre 3.000 y 5.000 litros de vino al año. El excedente se vendía a granel a bodegas y bares de la comarca, sin etiqueta ni registro, directo del lagar al comprador. La ley del vino de 1970 exigió registros y controles que el pequeño productor no podía costear. Las bodegas cooperativas absorbieron el mercado. Hoy el vino artesano y el aceite virgen de finca propia se venden a precios que cuadruplican el producto industrial. Antes del número 20 recuerda a Eusebio, el jornalero de Cuenca que los domingos hacía de recovero. No era rico, no tenía estudios, tenía el conocimiento del precio de las dos partes y la disciplina de madrugar cuando los demás descansaban. El número 20 es el método que usaban todas las familias del pueblo para que los negocios anteriores funcionaran. Es el más sencillo y es el que más se ha perdido en las últimas décadas. Número 20. Mantener la red de favor y reciprocidad del pueblo. La economía del pueblo funcionaba con favores calculados. Te ayudo con la aceituna y tú me prestas el tractor. Te paso clientes y tú me recomiendas. No era altruismo. Era reciprocidad que generaba valor sin que banco ni intermediario se llevaran su parte. La economía de los años 80 rompió esa red. Si todo tiene precio y factura, ya no hace falta confiar en nadie. Solo hace falta tarjeta. Hoy los grupos de WhatsApp de barrio intentan replicar ese principio. Pero el original no necesitaba electricidad, solo memoria de los favores recibidos. 20 negocios de pueblo, todos olvidados. Todos apuntaban al mismo objetivo, ingresos propios, sin depender de que nadie te diera trabajo ni aprobara un crédito. En 1970, más del 30% de la población activa española vivía en municipios de menos de 2.000 habitantes. Hoy, menos del 5% trabaja en agricultura y el autoempleo rural está en mínimos históricos según el INE. No porque los negocios dejaran de funcionar, porque alguien convenció a 3 generaciones de que la ciudad y la nómina eran lo único serio. Esta semana elige uno de estos 20 negocios, no el más ambicioso, el que más encaje con lo que ya tienes. Una habilidad, un vehículo, un terreno, un conocimiento de tu entorno. Ponlo en práctica y cuéntame en los comentarios qué pasó. ¿Reconoces alguno de estos negocios en tu pueblo o en la historia de tu familia? Cuéntamelo abajo.
porque si alguien en tu árbol lo practicó, los números demostraron que funcionaba. La pregunta es, ¿qué está esperando para que lo hagas tú?